Hoy en día en todas las congregaciones de los testigos de Jehová se estudia el libro La adoración pura de Jehová por fin será restaurada, el cual muestra un análisis de las profecías de Ezequiel, teniendo en cuenta los últimos cambios que se han enseñado como, Gag de Magag, la unión de los dos palos y la del hombre con un tintero de secretario. ¿Qué tal? Comenzaremos a estudiar un nuevo libro con un título muy interesante. La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. ¿Qué perlas espirituales encontraremos en este libro? ¿Habrá aclaraciones de creencias? Sí. ¿Veremos hermosas imágenes de impresionantes visiones proféticas? Sí. En vez de estudiar el libro de Ezequiel versículo por versículo, el libro de oración pura analiza las profecías por temas. Pero contiene esta actualización sobre el libro de Ezequiel, una visión correcta de lo que Jehová quería transmitir y lo que realmente significa el texto del libro de Ezequiel. El problema de la organización y su interpretación de las profecías y los tipos y antitipos bíblicos, inicia en el siglo XXI. He aquí dos referencias que muestran cuál es el problema. Atalaya 2015, 15 de marzo, 3 página. 11 párrafos. 13 a 15. A Jehová le gusta enseñar de forma sencilla, la cual dice: a Jesús, el mejor maestro de la historia, le encantaba enseñar mediante ilustraciones, o comparaciones, Mateo 13:34. Las ilustraciones crean imágenes mentales claras que nos hacen pensar y nos llegan al corazón. Con el paso de los años, nuestras publicaciones han explicado las ilustraciones de Jesús de manera más clara y sencilla. Recuerda los artículos de la Atalaya del 15 de julio de 2008. En estos se dio una explicación más clara de las ilustraciones de la levadura, el grano de mostaza y la red barredera. Ahora comprendemos que se refieren al reino de Dios y a cómo ha logrado que tantas personas se hagan discípulos de Cristo. Jesús contó también parábolas que contenían muchos detalles. Unas son proféticas, mientras que otras nos enseñan lecciones prácticas. ¿Cómo hemos llegado a distinguir unas de otras? Jehová nos ha ayudado. Veamos, por ejemplo, la explicación que se le daba a la parábola del buen samaritano, Lucas 10:30 al 37. En 1924, la revista The Watchtower explicó que el samaritano representaba a Jesús, y el camino que bajaba de Jerusalén a Jericó representaba el deterioro de la vida del hombre desde la rebelión de Edén. También dijo que los salteadores eran las grandes empresas y los codiciosos hombres de negocios, y que el sacerdote y el levita simbolizaban a la cristiandad. Sin embargo, hoy nuestras publicaciones usan esta parábola para explicar que debemos ser imparciales, especialmente a la hora de ayudar a otros a conocer a Jehová. ¿Verdad que nos alegra entender la Biblia con mayor claridad? En el próximo artículo analizaremos otra parábola de Jesús, la de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13. ¿Cómo quería Jesús que entendiéramos esta parábola en nuestros días? Como un modelo profético en el que todos los personajes, objetos y acontecimientos representan a algo o a alguien. O como un relato del cual extraemos lecciones prácticas. Veamos. La otra es de la Atalaya 2017, noviembre, página 10. Nos estamos refugiando en Jehová. Lecciones o significados proféticos, la cual dice a continuación. El número del 1 de septiembre de 1895 de esta revista explicó que las ciudades de refugio tenían un significado profético. Dijo que representaban el refugio que el pecador puede encontrar en Cristo. Añadió, buscar refugio en Él por nuestra fe resulta en protección. 100 años más tarde, la Atalaya explicó que la ciudad de refugio antitípica era la provisión que Dios hace para protegernos de la muerte por desobedecer su mandamiento respecto a la santidad de la sangre. Sin embargo, la Atalaya del 15 de marzo de 2015 señaló la razón por la que nuestras publicaciones ya no hablan tanto de tipos y antitipos. Explicó, si la Biblia dice que una persona, un acontecimiento o un objeto tiene cumplimiento profético, lo aceptamos. Pero si no lo dice, no tenemos razones para buscar tipos y antitipos en las historias bíblicas. Las escrituras no dicen si las ciudades de refugio tienen un significado profético, es decir, si representan o no algo. Por esta razón, este artículo y el siguiente se centran en destacar las lecciones que podemos aprender.
Con estas dos referencias se puede aprender sobre la visión de cómo interpreta la organización ciertos relatos e ilustraciones y si contienen detalles que son relevantes para nuestra vida o nuestro futuro. El primer punto es que muchos relatos o ilustraciones ya no contienen mensajes proféticos, sino lecciones de lo que hoy en día podemos aprender mediante la Biblia. El otro es que se considera que algo es una representación de otra cosa mayor, como por ejemplo si tiene un cumplimiento profético, si hay clara base bíblica. Lo cual nos muestra que la Watchtower nos ha estado dirigiendo bajo una dirección bastante particular y diferente. A esta nueva visión de la interpretación de la Biblia se le tiene que añadir la nueva versión de la Biblia presentada en 2013 en inglés y en 2019 en español, la cual presenta muchas diferencias con respecto a su antecesora de 1984, lo cual ha traído grandes consecuencias. Alguien que se ha tomado la labor de analizar esto y presentar esta opinión clara y concreta sobre este problema que no se percibe tan a simple vista, solo cuando se examina la Biblia de una manera profunda y exhaustiva, es un ex testigo de Jehová veterano, que ha hecho una publicación bastante profunda y reveladora para la organización. Su nombre es Rolf Furuli. Lo descubrí cuando analizaba los artículos de la Atalaya de octubre y noviembre del 2011 sobre cuando fue destruida Jerusalén en busca de comprobar si esta investigación probaba de manera rotunda que el año 607 dada por la organización es la fecha que debe aceptarse sin ninguna duda para la desolación de Jerusalén por parte de los babilonios, y que al igual que otro ex testigo de Jehová llamado Carl Aleph Johnson han sido los que han estado muy involucrados en esta interminable discordia por demostrar si la cronología de la Watchtower está o no equivocada. Descubrí que la mayoría de las referencias dadas para este artículo habían sido el resultado académico de la investigación de Furuli y que en mi investigación han demostrado contener errores. Este señor publicó un libro llamado Mi amada religión y el cuerpo gobernante, el cual expone los grandes problemas que tiene el actual cuerpo gobernante en su forma de dirigir a la organización y por qué debe de ser disuelto. Uno de estos es la nueva forma en cómo se dirige el testigo de Jehová a la hora de comprender la Biblia. Él lo llama la nueva visión de la Biblia del cuerpo gobernante. Como he dicho anteriormente, el resultado de mostrar una visión así, es algo que afecta en diversas áreas de la comprensión bíblica que traen grandes consecuencias. El primero es que la nueva traducción no presta atención a los matices del texto original, lo cual según Furuli era una característica muy fuerte de la traducción de 1960 y 1984. El nuevo criterio para considerar que algo es un tipo profético, socava la inspiración de la Biblia. La nueva forma de interpretar la Biblia se ha vuelto más subjetiva y alegórica. Furuli expone con gran criterio las consecuencias de estos 3 puntos y cito a continuación de sus libros. Ponga mucha pero mucha atención a esto, ya que lo que va a escuchar puede ser muy revelador. El punto de vista sostenido por los estudiantes de la Biblia y TJ durante 120 años fue que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios, todos los matices y sutilezas son importantes, y cada relato se incluye con un propósito particular. Este punto de vista ha sido rechazado por los miembros del actual cuerpo gobernante. No creen que los matices y sutilezas del texto de la Biblia sean importantes, esto se ve en la traducción revisada del Nuevo Mundo de 2013. No solo rechazan los matices lingüísticos por no ser importantes, sino que también creen que los detalles de muchos relatos de la Biblia no son importantes, solo el panorama general es importante. Y además, creen que un gran número de relatos que en el siglo XX fueron vistos como proféticos no lo son. Por lo tanto, estos relatos no tienen un significado directo para nosotros hoy en día. La consecuencia de este punto de vista es que los textos de un gran número de capítulos del Antiguo Testamento no tienen un significado independiente para nosotros, pero se incluyen para mantener el panorama general, que es la presentación de los atributos de Dios y cómo podemos llevar una buena vida moral. La aplicación del nuevo punto de vista significa, por ejemplo, que el drama detallado descrito en el Cantar de los Cantares no tiene un significado particular. Lo que podemos aprender de este libro es que las personas casadas deben expresar afecto entre sí, y los que salen deben mantener su relación casta. La nueva visión significa que varios libros y cientos de artículos de la Torre del Vigía son falsos, sus aplicaciones proféticas son ficción.
Más grave aún es que la nueva visión socava la inspiración del texto de la Biblia porque el cuerpo gobernante no acepta que todos los detalles de los relatos de la Biblia se incluyan con un propósito particular. Esta nueva visión de la Biblia puede contradecir el primer criterio para ser la religión verdadera. Las viejas y nuevas visiones de la Biblia han llevado a los testigos de Jehová en dos direcciones diferentes. Basándose en el viejo punto de vista de que todos los detalles del texto de la Biblia son importantes, se animó a los testigos a hacer un estudio bíblico interactivo. Describo en detalle cómo se hizo esto. El método de traducción literal de la traducción del Nuevo Mundo, 1950 a 1960, y sus notas a pie de página ayudan al estudiante de la Biblia a acercarse al texto original de la Biblia mediante el uso de su lengua materna. Así que esta traducción también se hizo con el estudio interactivo a la vista. Se hizo hincapié en el estudio personal de la Biblia y el conocimiento preciso. Y el conocimiento de la Biblia entre los testigos era alto. La Watchtower tiene dos problemas al tratar con el libro de Ezequiel que son notorios, y que percibí cuando hacía el estudio o me preparaba para dirigirlo. El primero es cuando quiere aplicar las profecías con lo que actualmente es la organización, es decir, los cumplimientos mayores. El otro es el de los modelos proféticos, es decir, establecer que algo es un tipo y que el antitipo es la realidad que hoy en día es la organización. Para que vean lo que se ha puesto de manifiesto, escuchen esta porción del libro Adoración Pura. Dice a continuación: fue necesario orar y meditar muchísimo para llegar a entender lo que Jehová quería transmitir con el fascinante libro de Ezequiel. Se buscaron las respuestas a preguntas como estas: ¿qué lecciones contenía el libro que escribió el profeta para los que vivieron en su época? ¿Qué lecciones nos enseña ahora? ¿Qué profecías hablan de acontecimientos que todavía no han sucedido? Y deberíamos buscarle un significado simbólico a cada detalle de las profecías de Ezequiel. También debemos tener en cuenta algunas características de este libro hacen que sea comprensible entender cómo lleva impregnada la nueva visión de la Biblia del cuerpo gobernante actual. Primero, este no hace un análisis de los textos de forma exhaustiva ya que no expone el significado de muchos textos del libro de Ezequiel. También muchos de los profecías o detalles de ellas no tienen un cumplimiento hoy y en el futuro, de modo que el fin de esta publicación tiene su justificación como la expone Furuli a continuación. El libro de Adoración Pura no comenta en un gran número de casos el significado del texto de Ezequiel. Grandes partes de este texto no tienen importancia para nosotros, sino que comenta lo que surge en las mentes de los miembros del cuerpo gobernante cuando leen estos textos. Este es un esfuerzo altamente subjetivo que los lectores no pueden comprobar, y el foco está en las opiniones de los seres humanos, cómo están con respecto a estos textos. Así que estos comentarios son extrabíblicos, representan un texto adicional al de la Biblia. Así, la autoridad se traslada de la Biblia a los humanos, a los miembros del cuerpo gobernante. Ahora, para que vean cómo esto ha estado ocurriendo, veamos un ejemplo. Algo que recientemente se vio en las reuniones, el capítulo 13 que se centra en el significado del glorioso templo que vio Ezequiel. El párrafo 4 de este capítulo dice: tiempo atrás, nuestras publicaciones afirmaban que el templo de la visión de Ezequiel era el mismo que el gran templo espiritual, el que el apóstol Pablo describió por inspiración en su carta a los hebreos. Viéndolo así, parecía lógico establecer lo que llamábamos tipos y antitipos. Por eso, tomando como punto de partida las explicaciones de Pablo sobre el tabernáculo, le dábamos un significado simbólico a muchas de las características del templo que vio Ezequiel. Sin embargo, un estudio más profundo del asunto, acompañado de oración y meditación, parece indicar que para explicar la visión del templo de Ezequiel hace falta enfocarla desde un punto de vista más sencillo. Con este punto de vista se afirman dos cosas que Fururi ha mencionado: uno, que no es preciso buscarle significado a cada detalle de esta visión; segundo, que tales detalles son útiles para presentar el enfoque que le da el cuerpo gobernante, es decir, el destacar las elevadas normas de Jehová, y que esto debe interesarnos ya que nos recuerdan las elevadas normas que Dios ha puesto para mantener la adoración pura y que nos enseñan lecciones prácticas y cómo respetarlas. Este enfoque es muy distinto al presentado en la Atalaya del 1 de agosto del 2007, página 10, párrafo 1. El cual presenta la visión como un tipo profético. El problema es que cuando analizo algunos detalles del capítulo 13 y 14 me hace pensar en un tipo profético. Furuli me ha ayudado a entender de manera muy clara el problema,
así que vamos a ver estos detalles. Las explicaciones de la visión del templo en el libro de la adoración pura ilustran la verdadera naturaleza de la nueva visión de la Biblia del cuerpo gobernante. El libro Conozca a Jehová, como todos los demás libros y revistas del siglo XX, tiene un enfoque objetivo. ¿Cuál es el significado del texto inspirado en el libro de Ezequiel? ¿A qué se refiere este texto? El libro de adoración pura, en cambio, tiene un enfoque subjetivo y alegórico, como nos recuerdan los diferentes relatos los valores espirituales. ¿Qué lecciones podemos aprender de los capítulos del libro de Ezequiel? El cuerpo gobernante y el autor del libro Adoración Pura se niegan a aceptar la opinión de los estudiantes de la Biblia y los testigos de Jehová durante los últimos 120 años de que el templo de Ezequiel es idéntico al templo espiritual de Jehová, y que la visión incluye tipos proféticos que tienen antitipos. Una razón para el rechazo es que el templo que vio Ezequiel no encaja con la explicación inspirada de Pablo del tabernáculo. Este es un argumento débil porque las mismas características y eventos son a menudo descritos desde diferentes ángulos. El templo espiritual explicado por Pablo muestra el camino al cielo a las personas nacidas del Espíritu, desde su situación en la tierra en el compartimiento sagrado, a través de la cortina, que simboliza el cuerpo de Jesús, hasta el Santísimo, que simboliza el cielo. Sin embargo, el enfoque de la visión del templo de Ezequiel, tal como se explica en el libro Conozca a Jehová, es la aplicación del sacrificio de rescate de Jesús a las personas que sobrevivirán al Armagedón o resucitarán en el reinado de 1000 años de Jesús. Esto puede explicar las diferencias entre las características del tabernáculo y el templo de Ezequiel. En cuanto a la visión del templo, el libro de la adoración pura dice, se centra nuestra atención en la restauración espiritual que comenzó en 1919. Decididamente, entonces, la visión de Ezequiel se aplica a la adoración pura de hoy en día. Así como benefició a los exiliados judíos en la antigüedad, esta visión nos beneficia hoy en día de dos maneras. 1. Proporciona lecciones prácticas sobre cómo podemos defender las normas de Jehová para la adoración pura. 2. Da garantías proféticas de la restauración de la adoración pura y de las bendiciones de Jehová. Estas palabras indican que la visión del templo de Ezequiel no incluye tipos que tienen antitipos modernos. Pero centra nuestra atención en y provee lecciones prácticas. Según el cuerpo gobernante. Esto indica interpretaciones alegóricas que vemos claramente en los ejemplos de la página 152 a los que me he referido antes. El muro perimetral, 2, que encerraba el complejo del templo en el centro de una amplia zona. 3, nos recuerda que nunca debemos dejar que nada corrompa nuestra adoración a Jehová. Las elevadas puertas exteriores, 5, y las puertas interiores, 9, nos recuerdan que Jehová tiene altos estándares de conducta para todos los que se dedican a la adoración pura. No hay absolutamente ninguna conexión entre el culto no corrupto y el muro perimetral y los altos estándares de conducta en relación con el culto y las puertas altas. Esto me recuerda más a la alegórica interpretación de Agustín de Hipona en relación con los tipos y antitipos, véase la Atalaya del 15 de marzo de 2015, página 18, que una exposición equilibrada de la Biblia. Así que lo que Furuli nos quiere indicar con su postura es que hacen una presentación encubierta, al querer indicar que no existen tipos y antitipos, sino que presenta lo que le recuerda al cuerpo gobernante y al escritor del libro. De tal manera que la información logra que el testigo se cree una imagen de que está sirviendo en una real adoración de Jehová en nuestros días, ya que la información está pensada para que vea que lo que se escribió en el pasado tiene mucha relevancia para nosotros hoy en día, pero que no es un cumplimiento profético real. Esto es a lo que yo llamaría el primer punto de vista o regla general de la Watchtower, que es el de enfatizar que ellos son la organización verdadera y practican la adoración verdadera. El otro punto de vista que es contrario y puede afectar a esto es el sentido de urgencia por estar en tiempos muy difíciles, el cual es enfatizado por sus mensajes sobre las condiciones actuales del mundo alejado de la organización, los problemas de la sociedad, y las profecías o advertencias del fin de los tiempos de la Biblia, el cual era enfatizado en el pasado con mensajes de premio a corto plazo, como las posibles fechas de conclusión del sistema de cosas, la enseñanza de la generación traslapada, y las advertencias que causan expectación sobre los acontecimientos mundiales,
como aplicar una profecía sobre algo actual como lo del rey del norte ahora aplicado a Rusia y sus aliados comunistas. Un ejemplo de esto es el mensaje adverso sobre que estamos en la parte final, de 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 los días que causó alarma el año pasado, y ahora nos vienen con Ramepow y sus estudios de grabación. También sumado a esto tenemos el otro proyecto de realización de Jesús, la miniserie basada en los 4 evangelios y que según se ha dicho será un proyecto a muy largo plazo, y que por supuesto estos estudios serán lo justamente necesario para ello. Muy bien, podemos concluir este punto sobre el libro Adoración Pura, como dice Furuli, el cual presenta la nueva forma de entender la Biblia presentada por el cuerpo gobernante actual como un formato muy alegórico y subjetivo que impide que estudiemos a fondo la Biblia. Solo lo que le interesa a estos hombres que captemos es lo que podemos aprender, lo cual es no solo un menosprecio hacia la Biblia, sino también nuestra capacidad de poder investigar y adquirir conocimiento exacto, y esto tengo que admitirlo, me molesta muchísimo, ya que como afirma Furuli, el testigo de ahora no tiene tanto conocimiento de la Biblia como el testigo actual. El gran problema de esto es que la mayoría de estos no sabrán distinguir la diferencia entre tomar una visión como tipos proféticos que tienen antitipos o tomar las partes como recordatorio que no tiene algún antitipo, mostrando que tales detalles son solo material de relleno que no tiene ningún significado profético para nosotros. El propósito del Antiguo Testamento ha sido relegado simples recordatorios los cuales son puestos por los miembros del cuerpo gobernante. Eso traslada la autoridad del texto de la Biblia a seres humanos. Tal vez estos detalles no sean tan fáciles de notar, tal vez solo expertos como Furuli que entienden a fondo cómo influye la comprensión del texto original en la forma en cómo se entiende algo o cómo el punto de vista de alguien puede influir en otros cuando no se alienta a la investigación y solo se centra en dar un mensaje o un punto de vista directo a través de la meditación, en vez de ayudar al lector a razonar y llegar a la conclusión correcta en base a un estudio profundo del significado del texto. Esto ha ayudado al actual cuerpo gobernante a poder introducir su propio punto de vista y realmente sigue reafirmando su autoridad totalitaria sobre los adeptos. Gracias por la atención a este video. Estamos investigando para que realmente tú sepas cómo es esta organización. No necesitas ser engañado, ni dedicar años de tu vida para una organización que solo busca aprovecharse de ti, y si eres testigo y estás visitando estos sitios, date cuenta de la realidad de cómo usan la Biblia para manipularte y no para enseñar sana doctrina. Solo el que te dice que no veas nada que critique a la organización o que evites a los exmiembros hace esto para evitar que no abras los ojos. Además, Dios y Jesús no necesitan usar alegorías o falacias retóricas para mostrarte que tiene la verdad, solo los que no tienen la verdad hacen eso.